tenemos a Fernando Sampedro, que es profesor asociado de la Universidad de Minnesota, sí, en Estados Unidos. Fernando hizo el doctorado aquí en España, en Valencia, en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos, y luego en el año 2009 se fue con una beca postdoc del Ministerio a un centro como es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el USDA, ¿no?, en Filadelfia. Y desde el año 2011 está ya como profesor en la Universidad de Minnesota. El área de interés de trabajo de Fernando es el análisis de riesgos en seguridad alimentaria y ha trabajado en varios proyectos de investigación relacionados con la salmonela en productos cárnicos crudos, con listeria en productos congelados y virus en piensos. Ha dado numerosos cursos en español con herramientas de análisis de riesgos aplicadas a industrias de alimentos y comunicación de riesgos. Y también ha sido consultor internacional en varios países de Latinoamérica, con la FAO, con la Organización Panamericana de Salud y con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en proyectos de inspección y de vigilancia de alimentos basada en el riesgo. Y para acabar, decir que su estilo de comunicación es influyente, de acuerdo al test de estilos sociales, el DISC, y sus 5 fortalezas profesionales, de acuerdo al test de StrengthsFinder, son comunicación, futurista, carismático, inclusivo y positivo. Pues, sin más, voy a dar paso a Fernando, que le pongo volumen, un momento y quito el banner. Buenas tardes, Fernando, un placer tenerte aquí en este directo. ¿Qué tal, Andrés? ¿Se me escucha bien? Sí, a ver si nos confirman. Y yo creo que mejor que tú allí, ¿no? Con el frío que estás pasando. Bastante, bastante. De hecho, no os enseño la nieve que tengo aquí, pero estamos hasta arriba de nieve. Aquí hemos tenido, por lo menos en Toledo, un día soleado. A ver si nos confirman el sonido, que espero y supongo que sí. Y ya empezamos el directo. Mira, tenemos gente, estoy viendo aquí, desde Chile. Se nos ha conectado Julio Andrés, Almudena, Morálima. Tenemos 20 personas ya conectadas. Tenemos a Miguel Mateo desde Sevilla, Natalia Oliver, Adrián García, Rodrigo de Ciudad Real, Antonia María desde Palma. Bienvenida, que hacía unas semanas que no te veíamos. Paula López. Ya tenemos unos cuantos para... Dice Miguel Mateo que sí, que se ve y se nos escucha bien, y Paula también. Así que podemos empezar ya con este directo. Te quería, para empezar, tú estás en Estados Unidos y yo creo que la mentalidad allí es un poco diferente, ¿no?, que la que tenemos aquí, ¿no? Y además estás en la universidad. Trabajas además en temas de inocuidad alimentaria, ¿no?, como además llamáis allí, ¿no? Aquí un poco lo ponemos como seguridad alimentaria, ¿no? No es correcto, pero se utiliza aquí más de manera divulgativa, ¿no? Cuéntanos un poco cómo va la seguridad alimentaria o la inocuidad alimentaria allí en Estados Unidos. Sí, gracias, Andrés. Bueno, primero agradecerte la oportunidad, ¿no? Dicen por ahí que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Sí, bueno, entonces, fíjate que da un montón de cursos en Latinoamérica en español, pero en España muy poquito. Entonces me hace mucha ilusión, la verdad, poder participar en tus eventos y poder compartir experiencias con mis compatriotas. ¿Sí? Igualmente. Nada, tengo ahí unos slides que luego vemos en detalle, pero la verdad la seguridad alimentaria o la inocuidad, ¿no? La verdad es que la gente de Latinoamérica te dice que seguridad alimentaria es el acceso a alimentos suficientes, nutritivos, ¿no? Y que la inocuidad alimentaria es el tema de alimentos que sean seguros, que no te vayan a enfermar, ¿no? Está fragmentada en Estados Unidos. La inocuidad alimentaria está fragmentada. No queda... Hay varias agencias que trabajan en inocuidad alimentaria. Tenemos el Departamento de Agricultura, que comentabas antes, que es como el Ministerio de Agricultura. Y luego tenemos el Ministerio de Salud bajo la FDA, que es la que maneja todo el tema de inocuidad de alimentos bajo salud, ¿no? Pero luego tenemos la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, que también tiene parte de seguridad alimentaria. Y luego tenemos el CDC, el Centro de Enfermedades Infecciosas, que también tiene parte de inocuidad alimentaria. Y luego tenemos el Departamento de Homeland Security, que es el tema de los aeropuertos, que cuando llegas a un aeropuerto van con el perro y van oliendo en las maletas si tienes algún alimento. También tienen parte de el tema de inocuidad alimentaria y también de defensa alimentaria y bioterrorismo. Entonces, fíjate la cantidad de agencias que hay y todo eso es a nivel federal, ¿no? Luego cuentan los estados. Cada estado tiene como si dijésemos, su consejería
de salud y agricultura que también obviamente trabajan en inocuidad alimentaria para los estados, ¿no? Que tiene más autonomía, ya lo hablábamos un día, más autonomía aún que aquí, ¿no? Que puede incluso... Sí, cada estado tiene sus propias leyes, que a veces son más restrictivas, obviamente, que la ley federal. Y en algún caso incluso los estados pueden negarse a cumplir una ley federal. Entonces lo que pasa es que, por ejemplo, imagínate un nuevo modelo de inspección, ¿no? O nuevos requisitos para plantas avícolas, ¿no? El estado puede decir, bueno, yo eso no lo voy a hacer, no lo voy a implementar. Mis inspectores no lo van a inspeccionar, entonces lo que les toca son los inspectores del Departamento de Agricultura o de la FDA ir a ese estado y encargarse de ese tipo de inspección. O sea, hay mucho de eso. A pesar de que todo el mundo, ¿no? Tiene muy claro el tema de la bandera y que Estados Unidos es un único país y tal, la fragmentación que hay y la libertad que hay de los estados es incluso mayor que las comunidades autónomas, yo creo, en España, ¿sabes? Sí, no demos ideas, ¿no? No, demos sí. Autonomías, ¿no? Y entonces, pero tantos actores, eso al final se coordina o descoordina más que coordinarse, ¿no? Fíjate que yo creo que en Estados Unidos llevan ya 20 años hablando de una única agencia de inocuidad alimentaria, pero no ha habido manera. ¿Por qué? Porque nadie quiere perder parte del pastel, ¿no? Fíjate que, ¿quién? Entonces, ¿es salud o agricultura? Esa es la gran pregunta que todos los países se hacen, ¿no? ¿Quién es el que debe encargarse de la inocuidad alimentaria? ¿Salud o agricultura? Agricultura te va a decir, bueno, pero nosotros nos encargamos de las exportaciones, de las importaciones, de las granjas, nosotros tenemos el peso, y a salud te dice, bueno, ¿y qué pasa con los casos de enfermedad, los brotes? ¿Qué pasa con los supermercados, restaurantes, no? Yo creo que al final son los dos un poco, ¿no? Y en este caso es lo que pasa un poco en Estados Unidos. Hay parte de agricultura y parte de salud, pero nunca se han puesto de acuerdo en hacer algo unificado o algo coordinado. Entonces, cada uno sigue manejando parte del pastel o parte de la cadena, ¿no? Sí. Y tú estás en la universidad, ¿no? A mí me gustaría hacerte una pregunta. Yo aquí conocemos un poco cómo funciona la universidad, la relación con las empresas, en algunos casos con seguridad alimentaria, ¿no? ¿Cuál es el papel de la universidad y además en concreto con las empresas? Si allí tenéis mucha relación con las empresas o pasa como aquí, pues hay casos puntuales que sí, pero en otros casos, pues la universidad por un lado, incluso la formación, y no hay cooperación o colaboración con empresas. Voy a ponerte un slide que tengo, ¿vale? Voy a compartir pantalla. Y te voy a poner un slide que tengo para que veamos los números, ¿no? De lo que supone Ahí va. la universidad, ¿no? Ahí lo tienes. Fijaros aquí, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos hay lo que se llaman las Land Grant Universities, que son, hace muchos años, más de 100 años, el Estado federal dio un terreno muy grande a cada estado para que hicieran lo que llamaban las estaciones de agricultura, ¿no? A partir de ahí se crearon universidades, ¿sí? Hay 11, como si dijésemos, estatales, ¿no? En diferentes estados. La Universidad de Minnesota es una universidad, y pongo entre comillas, estatal, ¿verdad? El presupuesto, fíjate el presupuesto que maneja una universidad como la de Minnesota, 4.000 millones de dólares. Es lo que maneja de presupuesto una universidad como la de Minnesota. Pero si nos fijamos en el presupuesto, de esos 4.000 millones de dólares, solamente el 17% viene de presupuesto del Estado, ¿no? Que es lo que cubre el Estado. El resto viene principalmente de proyectos y donaciones o de servicios que ofrece la universidad, ¿no? Entonces, imagínate entonces el volumen que tiene la universidad respecto a proyectos, donaciones y colaboraciones con empresas. Prácticamente la mitad de esos 4.000 millones de dólares que tiene la universidad como el presupuesto viene de proyectos con empresas, donaciones. Hay gente, por ejemplo, que cuando se jubila, tiene una pensión de jubilación muy grande, decide donar parte de esa pensión de jubilación a la universidad. Son exalumnos de la universidad y es muy común que veas donaciones de grandes fortunas o de empresas grandes que donan dinero a la universidad. También ves, por ejemplo, edificios que tienen el nombre de una empresa, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos la sede de Cargill, 3M, Ecolab, ¿no? Y ves el edificio Ecolab, el edificio 3M, el edificio Cargill, y fue un edificio que donó la empresa con fondos privados, ¿no? Entonces, la relación empresa-universidad es súper estrecha, ¿no? Si quieres, paro de compartir, sí. Súper estrecha. ¿Sabes? Y eso es bueno para las dos partes, ¿no? Entiendo, ¿no? Para la universidad y para las empresas. Claro, eso te permite contratar estudiantes, te permite hacer investigación mucho más aplicada, ¿no? Esto es un poco más filosófico lo que comentamos alguna vez contigo, ¿no? Pero a veces los papers, ¿quién se los lee? La investigación, ¿quién la utiliza?
¿no? Esto siempre uno se lo pregunta, ¿no? Como investigador, bueno, ¿mi investigación está solucionando algún problema en la sociedad o no? Y aquí lo que ves claramente es que la empresa sí acude y te dice, mira, tengo este problema específico. Te voy a pagar este dinero para que me soluciones este problema específico, ¿sí? Y utilízalo para contratar a un estudiante en fin, lo que quiero es que me des un resultado en 6 meses. Y entonces sí la empresa, en cierta manera, sí que ve como que la universidad puede apoyarle para solucionarle un problema que ha tenido, ¿no? Ya sea por un brote alimentario, por una crisis, a un patógeno que ha encontrado en su empresa y no sabe cómo eliminar. Sí hay muchísima colaboración. Y otra cosa importante, ¿no? Los profesores aquí sí tenemos mucho más contacto con la empresa. Sí hacemos muchas asesorías, visitamos empresas. Entonces tenemos mucho más contacto cercano en lo que está la empresa, ¿no? Entonces sí podemos tener más un criterio técnico actualizado de cómo la empresa se va moviendo, ¿no? Cosa que a lo mejor en otros países no pasa tanto. Sí. Y en la formación que tú das, lógicamente, pues enriquece mucho más al alumno porque ya le muestras lo que hay en la empresa, ¿no? Que yo aquí lo he hecho en falta, pero desde siempre, ¿no? Yo desde que estudié, es decir, ese contacto, que a no ser que sea un profesor asociado, ¿no? Como que ya tiene contacto con la empresa, pues a veces dices, oye, si la realidad luego es un poco diferente, ¿no? Bastante diferente. Entonces, yo creo que al final aquí nos enriqueceríamos todos, ¿no? Un poco. Pasar de lo teórico a lo práctico, ¿no? Eso es. Sí. Esta pregunta la voy a lanzar, tengo a varias personas de la universidad que entrevistar y voy a lanzar por qué o que creen que hay este poco contacto en algunas ocasiones con las empresas. Ya te contaré. Pensado, porque los Estados Unidos, joder, porque lo hemos hablado, ¿no? Que esa estrecha relación pues, puede catalizar muchas cosas buenas, ¿no? De cara dentro de la universidad y fuera. Y obviamente muchos tienen los intereses, el win-win que llaman aquí, ¿no? El gana-gana, ¿no? Gana la universidad, gana la empresa. Obviamente la empresa al final va a utilizar esa ciencia o esa investigación para apoyar sus productos, para apoyar la imagen de la empresa. Es decir, ellos también obviamente utilizan solucionar el problema, pero también para que tú hagas un estudio técnico o una evaluación técnica de un producto, de un alimento y que digas, sí, efectivamente es seguro, o efectivamente tiene todos los controles y eso obviamente lo utilizan, ¿no? Se ha hecho un estudio en la Universidad de Minnesota que demuestra que mi producto es seguro o mi producto tiene estas cualidades, ¿no? Y obviamente ellos también lo utilizan, ¿no? Para promocionar su producto, su imagen de empresa, ¿no? Obviamente. Claro, eso van a vender a las empresas y al final las empresas están para eso, ¿no? Sí. Vamos a entrar ya en la parte, en el área, ¿no? de los riesgos, ¿no? Hoy vamos a hablar de herramientas para análisis de riesgos, pero antes de empezar, y bueno, aunque la mayoría de los que están al otro lado, si no todos, conocen un poco todo ese tema, ¿no? Son profesionales del sector, pero bueno, situémonos un poco, peligro, riesgo, análisis, evaluación, gestión, comunicación, no sé, los conceptos básicos a la hora de ahondar luego un poquito más ya en estas herramientas. Si quieres, le vuelvo a compartir ¿Sí? y os muestro un slide que me parece interesante también. ¿Me avisas cuando...? ¿Está? Está, ok. Perfecto. Yo siempre pongo este slide, ¿no? Ah, vale. Realmente peligro es lo que decimos, ¿no? Los peligros de una APPCC o un plan HACCP, ¿no? El agente biológico, químico, físico capaz de provocar un efecto nocivo en la salud, ¿no? En cambio, el riesgo siempre tiene dos componentes, ¿verdad? La probabilidad y la severidad. La probabilidad de que el patógeno esté en tu alimento, ¿de acuerdo? Y si está, ¿cuál va a ser realmente los síntomas que va a producir en el consumidor, ¿verdad? Entonces, se basa mucho también en el tema de la salud del consumidor, de las poblaciones de riesgo, de la población de consumidores, del tamaño de la porción. Es decir, tiene muchas variables ahí que influyen en que haya más o menos riesgo para el consumidor. Pero realmente, desde el punto de vista de la empresa, tú trabajas como gerente de calidad de una empresa, lo único que puedes cambiar de esa ecuación de riesgo es la probabilidad. O sea, tú lo que haces es montarte tu plan HACCP, montarte tus buenas prácticas higiénicas, controles, ¿de acuerdo? Para evitar que el patógeno esté en el producto. Porque si tu producto sale con el patógeno, tú realmente ya no puedes influir en la variable severidad. Es decir, pues dependerá de tu población de riesgo, dependerá del consumidor, de su sistema inmune, pero realmente, desde el punto de vista de la empresa, lo único que podemos hacer es realmente disminuir la variable probabilidad, ¿no? Lo único que tengo que ser consciente, si yo hago comida, pues como pasa aquí en España, está más regulada la comida para lactantes, para niños. ¿Por qué? Porque las consecuencias pueden ser mayores y yo tengo que ser consciente,
Decir, oye, pues mira, si ocurre algo, no es lo mismo. El otro día lo hablábamos con el tema de residencias de mayores, claro, que ocurra en una residencia de mayores o que ocurra en un adulto sano. Es decir, que al final la severidad pues es mucho más grave, ¿no? Y pueden producir hasta muertes, ¿no? O como nos pasó en el tema de listeria aquí este verano, que no podemos hacer nada, pero como has hablado de gerentes, estos gerentes tienen que ser conscientes de esa severidad, porque a veces no lo son. Claro, no, obviamente. O sea, hay que ser consciente, pero desde tu lado de la empresa lo que tienes que hacer es reducir la probabilidad al mínimo posible, ¿no? Porque evitando que esté el patógeno en el producto, obviamente ya no tiene severidad, ¿no? Estás cortando como la ecuación ahí, ¿no? De raíz. Otra cosa importante, y tengo esto también porque sí que he visto mucha confusión en las empresas entre lo que es un patógeno y lo que es un indicador, ¿no? Por ejemplo, coliformes, ¿no? Yo he visto muchos planes, digo HACCP, pero bueno, APPCC, ¿no? Muchos planes APPCC que tienen los coliformes fecales como un patógeno, como si fuera un peligro del plan de APPCC. Y realmente un coliforme es un indicador de contaminación fecal del agua o de la materia prima, pero no es el peligro que tengo que controlar. El peligro que tengo que controlar es o Escherichia coli, o Salmonella, o Listeria monocytogenes. Simplemente lo veo porque sí que he visto muchos planes APPCC donde las empresas ponen los indicadores como peligros. O poner un mos y levaduras, ¿verdad? Como un peligro, cuando eso es un indicador. El peligro sería el hongo, ¿verdad?, que produce la aflatoxina, ¿no? O la micotoxina, como puede ser un Aspergillus. Pero no hongos y levaduras. Hongos y levaduras es un indicador de la calidad higiénica de la materia prima o para ver el tema de limpieza y desinfección de superficies. Pero nada, simplemente también eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Que el peligro son los patógenos, realmente, ¿no? Sí, a veces nos encontramos, ¿no? Además, suciedad, a veces como peligro, suciedad. Hay que ser específicos, ¿no? En las cosas que realmente son, ¿no? Como dices, pero hay mucho que mejorar, ¿no? En los APPCs. Sí, correcto. ¿Quito de pantalla? Sí. Vale. Pues con estos conceptos vamos a entrar ya un poco en todo ese tema de las herramientas, ¿no? En la APC hay una parte de evaluación del riesgo, que aquí pues utilizamos, pues como conocerás tú bien, las tablas estas de doble entrada. Y si tenemos la zona roja, pues ya nos vamos al árbol de decisiones y a ver por dónde salimos en ese árbol de decisiones o por dónde queremos intentar salir, ¿no? Y si nos da verde, pues dice, oye, ya está. La mayoría nos tiene que dar verde. Es decir, la cuestión es que la mayoría sean verdes, ¿no? Tú desde tu punto de vista, ¿no? Como especialista en el tema, ¿lo estamos enfocando bien? ¿Lo podemos enfocar mejor? Y si lo podemos enfocar mejor, ¿qué herramientas tenemos, ¿no? a nuestro alcance para mejorar esta evaluación? Sí, yo creo que sí podemos hacer las cosas un poquito más robustas, ¿no? Desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista numérico, ¿no? Voy a volver a compartir y vemos un ejemplo, ¿vale? De lo que es lo que yo diría lo clásico y vamos a ver qué errores podemos cometer ahí, ¿no? Fijaros que esto es lo que más o menos todo el mundo hace, ¿verdad? Ahí está. Que es probabilidad y severidad, ¿verdad? Sí. Entonces, yo tengo, ok, si es bajo, obviamente el riesgo es bajo, ¿no? O sea, y eso está clarísimo. Si es alto, el riesgo es alto, ¿no? Pero fijaros, por ejemplo, cuando tenemos, por ejemplo, la probabilidad media y la severidad baja, fijaros que la matriz me da también como bajo, ¿no? Y yo, claro, me pregunto, desde el punto de vista estadístico numérico, eso cómo se come, ¿no? Como si dijésemos, ¿cómo yo puedo...? Porque si yo multiplico bajo por medio, ¿por qué me da medio? ¿O por qué me da bajo? O si lo sumo. Realmente no hay detrás ningún tipo de aproximación numérica de por qué combino uno con otro y me da bajo o medio. No. Y entonces ahí ya nos empezamos a perder, ¿no? Y empezamos a perder todo el tema de la robustez estadística, ¿no? Y luego si os pregunto, ¿qué tiene más peso, la severidad o la probabilidad? Hay veces que la gente me dice, no, tiene más peso la severidad o tiene más peso la probabilidad. Realmente, si yo no le he asignado ningún peso, ambos factores tienen el mismo peso en esta matriz. Entonces, si ambos tienen el mismo peso, ¿por qué medio por bajo me da bajo? No tiene ningún sentido. O medio por alto me da alto, ¿no? La idea es, entonces, no utilizar una matriz cualitativa, sino utilizar una matriz cuantitativa. En vez de hacer bajo, medio, alto, simplemente poner una escala numérica, así de simple.
¿sí? Que puede ser 1, 3, 5, 10, 20, 30, la escala que nosotros queramos, obviamente que sea equidistante, ¿de acuerdo? Para cada uno de los niveles, y lo que hago es sumar o multiplicar cada uno de los valores numéricos de probabilidad y severidad. Entonces yo puedo decir, ok, si el puntaje está entre 2 y 4 es bajo, si está alrededor de 6 es medio y si está de 8 a 10 es alto, por ejemplo, ¿no? Entonces yo ya estoy asignando un puntaje numérico a una escala de alto, medio, bajo. Entonces simplemente con ese pequeño cambio, con que cambiemos de una matriz cualitativa a una matriz cuantitativa, ya es mucho más fácil explicarlo. ¿Por qué el riesgo es bajo, alto o medio? ¿Sí? Y nada, simplemente con este pequeño cambio yo creo que estamos avanzando en la robustez de las matrices, ¿no? Que nos pueden servir para la toma de decisiones. Solo poniendo ya números, ¿no? Ya sin esos colores. Además nos permite, dices tú, pues si yo doy más peso a la severidad, pues cambio la escala, ¿no? Que has Correcto. visto, ¿no? Y ya no tienes esos colores. Otra cosa será luego a qué asigno 1, a qué asigno 3 y a qué asigno 5, ¿no? Eso será ya también otra historia que analizar, porque al final tú lo llevas a 3, a 5, en función un poco de cosas a lo mejor poco objetivas, ¿no? En el tema de los... Sí. La cuestión es que como esto es un riesgo relativo, no tiene unidades, ¿de acuerdo? El puntaje que estoy obteniendo tiene unidades, entonces básicamente es que yo me cree mi propia escala numérica, ¿sí? Es decir, yo obviamente que sea equidistante para cada nivel, ¿no? 1, 3 y 5 vemos que tiene una diferencia de 2 de puntaje, ¿no? Es decir, que tanto la escala de probabilidad como severidad sea la misma, ¿de acuerdo? Tenga la misma equidistancia y que obviamente lo que haga es sumar los dos puntajes, ¿no? Para obtener el puntaje de riesgo, ¿no? Sumar o multiplicar, ¿no? Pero que tenga una operación matemática clara que me relacione la probabilidad y la severidad. Eso es como lo importante, ¿no? Una relación matemática entre la probabilidad y la severidad. Y simplemente con eso y que lo justifique, ya es, para mí, es un avance muy grande a la hora de poder tomar decisiones, ¿no? Referente a riesgo. Sí, sí, sí. Y esto también lo podemos aplicar, porque ahora estamos pensando en el AEPC, en el proceso, ¿no? En cada una de las fases que analicemos, hacemos un análisis de peligros, hacemos la evaluación, pero esto también se puede aplicar en otros aspectos, pensando, por ejemplo, en normas de calidad, IFS, que cada vez incide más en la parte de proveedores, ya está, incluso a lo mejor hay que hacer ya auditorías presenciales a proveedores. Entonces, esto también lo podemos aplicar a más áreas de nuestra empresa, ¿no? Como por ejemplo puede ser los proveedores, ¿no? Claro, fíjate, por ejemplo, aquí tengo, por ejemplo, cómo podríamos aplicar esto de las matrices a un proceso concreto de mi empresa, ¿no? ¿Cómo puedo calcular la probabilidad? La probabilidad yo la puedo dividir en 3 apartados diferentes, que sea la prevalencia, es decir, la contaminación de la materia prima, en el que puedo asignarle puntajes de 1 a 4, dependiendo de la contaminación, ¿verdad? Luego, el punto crítico de control que yo utilice en el proceso, que me va a reducir el patógeno, ¿verdad? Pero hay veces que el punto crítico de control no es un punto crítico de control crítico, ¿sí? Sino que es a lo mejor una desinfección, ¿verdad? Que no me va a reducir el patógeno al 100%, sino que a lo mejor me lo va a reducir al 50% o al 10%, ¿no? Luego puedo reducirle ese puntaje de inactivación y luego, obviamente, después del proceso de cocción o el proceso de desinfección, ahí, por ejemplo, puedo tener un problema con Listeria monocytogenes, que el producto se me recontamine, ¿verdad? Luego yo puedo añadirle un puntaje de recontaminación. Luego podemos ir un paso más allá y dividir la probabilidad en tres factores y calcular un puntaje de probabilidad aplicando estas 3 matrices, ¿no? Diferentes. Y luego puedo ir un paso más en el tema de severidad y asociar la severidad a casos de enfermedad, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos y en la Unión Europea tú puedes sacar los porcentajes de mortalidad y de hospitalización de la mayoría de patógenos, ¿no? Y puedo hacer mi propia escala de severidad, ¿sí? Por ejemplo, fíjate, en el primero, el patógeno causa más del 20% de hospitalización, secuelas y muerte en más del 0.5% de los casos. Serían los patógenos más severos, ¿no? Listeria monocytogenes, Clostridium botulinum, la E. coli 157 y, por ejemplo, el Vibrio paramolyticus subunificus, ¿no? Y se le daría una severidad de 4. Luego, si yo vuelvo a multiplicar el tema de probabilidad y severidad haciendo un paso más, yo puedo priorizar mis patógenos o mis peligros por riesgo y, obviamente, asignarle más recursos, ya sea muestreo, ya sea controles, auditorías enfocadas al patógeno en particular, que es el que más prioridad tiene en mi empresa. Entonces, esto es como otro ejemplo donde yo puedo aplicar también las matrices de probabilidad. Y lo que me comentabas de los proveedores, luego voy a esta. Ahí lo que comentas, claro, pasamos de una cosa general, como encontramos en muchos ABC, ya de cuantificar por microorganismo, ¿no? Además, los patógenos que tienen mayor riesgo,
pues poner los recursos hacia ahí, ¿no? Correcto. Es decir, cuando hablamos de severidad, pues realmente que esté todo pues bien cuantificado para decir, oye, pues estoy actuando frente a listeria, frente a salmonela o frente a lo que vaya a actuar. Y todo con números. Esas pantallas que has puesto, y además con referencias, yo creo que van a ser muy útiles para más de uno, ¿no? Todo esto que has puesto aquí, porque a la hora de cuantificar nos cuesta, ¿eh? A la hora de y poner esos números que has puesto tú ahí, eso nos cuesta, ¿no? A la hora de hacer esta evaluación y análisis. Sí, correcto. Y lo que tú dices es muy importante, ¿no? Al final los recursos son súper limitados. Entonces, si tengo que aplicar nuevos controles para patógenos en general, bueno, ¿dónde voy a enfocarme? Bueno, pues fíjate, en este caso sería principalmente en Salmonella, después en el E. coli y después en Clostridium perfringens, ¿no? Y cada uno de ellos tendrá un approach diferente, ¿no? Una aproximación diferente, ¿verdad? Salmonella quizás sea más control de materias primas, igual que E. coli, quizás Clostridium sea el tema de la curva de enfriamiento en un proceso de cocción. Entonces, fíjate que el enfoque es diferente, pero es muy importante conocer cuál es la prioridad, ¿no? El tema de patógeno, ¿no? Esto mismo lo puedo hacer para un químico, para un contaminante químico, ¿sí? Sería cambiando un poco el tema de la severidad, obviamente, porque aquí no hablamos de muertes ni hospitalización, sino que sería efectos crónicos. Y lo mismo que en este caso, pues quizás en muchos casos no podemos reducir el químico así tan fácil, ¿no? Con un proceso de cocción. Pero sí he visto ejemplos y he desarrollado también ejemplos de matrices con contaminantes químicos, aflatoxinas, dioxinas, metales pesados, residuos de medicamentos, de antibióticos, ¿no? También podemos hacer lo mismo, el mismo approach lo podemos aplicar también a contaminantes químicos, ¿no? Comentamos un poco de proveedores, ¿no? Fíjate que con proveedores yo puedo establecer el riesgo del proveedor multiplicando el riesgo del ingrediente por el riesgo de las características inherentes del proveedor, ¿no? El riesgo del ingrediente lo estimo con cualquiera de estas matrices que he visto anteriormente, ¿no? Yo puedo evaluar los posibles patógenos que tengan esas materias primas, ¿de acuerdo? Y con una matriz parecida a la que hemos visto, estimar el riesgo de la materia prima per se, ¿no? Y por otro lado, me tengo que crear una matriz diferente de riesgo para las características del proveedor. Y aquí, por ejemplo, tengo un ejemplo que creé hace un tiempo, ¿verdad? Consultando con diferentes empresas. Y fíjate que aquí lo que evaluamos son las características del proveedor, ¿verdad? Lo mismo, olvidaros de lo 1, 3, 5, 7, puede ser la escala que yo quiera, pero fíjate, estoy evaluando el sistema de gestión de la calidad, ¿verdad? Si tiene HACCP o APPCC, que está certificado por una norma privada. Si tiene otras normas privadas. Si tiene buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas higiénicas, o si no tiene nada. Para mí ese es el de mayor riesgo, ¿verdad? ¿Cuánto hace que tiene implementado ese sistema de gestión de calidad, verdad? ¿Cuántas auditorías tiene? Si yo soy un proveedor que tengo muchos clientes, va a haber muchos clientes que me van a auditar a mí. Por lo tanto, eso es bueno. Eso es bueno que ese proveedor esté auditado por muchas empresas, ¿verdad? ¿Cuál es el volumen del ingrediente que estoy utilizando en mi formulación? Obviamente, cualquier problema que tenga ese ingrediente, si lo utilizo una cantidad muy grande, me va a producir un problema muy grande respecto, yo que sé, imagínate una enzima, ¿no? Que utiliza muy poquito de esa enzima en mi formulación y obviamente si está contaminada el impacto que va a tener va a ser mucho menor, ¿no? La procedencia del ingrediente es otro tema que también es importante, ¿verdad? Si yo puedo auditar fácilmente la empresa porque está en mi ciudad o está en mi región, no es lo mismo que importe un ingrediente de un país que no puedo auditar y que me tengo que simplemente basar en los papeles que me manden, ¿no? En los formatos. Eso me crea más riesgo, ¿no? Y obviamente los reclamos, ¿no? Yo puedo tener un histórico de reclamos con el proveedor para también hacerlo efecto a riesgo, ¿no? Entonces, esto es otro ejemplo de una matriz de riesgo que puedo aplicar cuantitativa y así yo puedo evaluar mis proveedores por riesgo, por la materia prima que producen y por las características inherentes del proveedor. Sí, no, aquí apuntar bien, proveedor es muy interesante. Aquí tuvimos un problema de micotoxina en el 2013, entonces claro, había una gran diferencia de los proveedores de importación, solamente ese requisito, importación y nacional. Pues claro, hay mucho más riesgo, en ese caso, en ese producto, cuando venían de importación de determinados países. Entonces, claro, aquí la cuantificación que vas a hacer, numérica, pues va a ser diferente, ¿no? Claro. Al final tenemos que poner números, ¿no? A todos estos factores que tenemos que definir, que ese es nuestro trabajo como técnicos, definir esos factores y luego cuantificarlos, ¿no? Así que aquí nos das un montón de ideas. Vamos a ver hay varios comentarios, tenemos 26 personas ya en el directo interesados en este tema y hay bastantes comentarios. A ver, vamos a ver aquí. Aquí. La universidad, vale, que por aquí dice Manuel, felicísimo, ¿se suele tener en cuenta el riesgo relativo? No sé a qué se refiere con el riesgo relativo. Antes, o sea, cuando tú preguntabas de las unidades, ¿verdad? O del puntaje. Realmente estamos hablando de riesgo relativo, no estamos hablando de
número de casos de salmonela, no estamos hablando de unidades formadoras de colonia de salmonela, sino estamos hablando de un puntaje relativo. Por eso hablaba del término riesgo relativo. Ese puntaje de 1, 3, 5, 7 no tiene unidades. Tú enfrentas, lo que haces es comparas varios patógenos o varios contaminantes químicos uno respecto al otro. Entonces lo que haces, el de mayor puntaje es el que más riesgo tiene, pero ese puntaje no tiene unidades. Desde el punto de vista de las matrices de riesgo, ese puntaje no tiene unidades. Por eso hablaba del riesgo relativo, ¿no? Adrián nos dice que muy típico, modo como peligro, análisis de peligros en fase de recepción de materia prima. Lo que tú decías, ¿no? Aquí dice también Francisco, exacto, me gusta la aclaración de los coliformes y en la ría de Arusa, mucho. Antonia María, los coliformes deben controlarse en el agua, que se usa en la industria alimentaria al igual que E. coli, comenta. Pero bueno, una cosa es que se controle, ¿no? Que sea como indicador, como decías tú. Claro, eso es importante de aclararlo. No está diciendo que no se controle, pero si está hablando de una PPCC, lo que te hace es que controles los peligros. Y un peligro es el que causa efecto en la salud. El coliforme es un indicador, es decir, que el indicador puede tener o no puede tener el patógeno. Lo que te indica es contaminación fecal, ¿no? O contaminación de origen fecal. Pero no quiere decir que porque tengas coliformes vas a tener una E. coli patogénica, ¿verdad? Pero la E. coli sí, la E. coli seguro que si estás controlando la E. coli, es la E. coli patogénica, ¿no? Pero muchas veces no hay una relación directa entre que tenga, no sé, 10 VFCs de coliformes fecales y que en esos 10 VFCs voy a tener una E. coli patogénica, ¿no? Que los tenga que controlar, sí, pero cuando yo hablo de APPCC estoy hablando de controlar los peligros, ¿sí? Y establecer medidas de control o límites críticos para esos peligros, ¿no? Que son los patógenos, al final. Los indicadores los puedo utilizar para verificar. Que es como con la materia orgánica. Tú vas a medir, es decir, es un indicador cuando haces bioluminiscencia para decir que queda materia orgánica. No estás diciendo si hay o no microorganismos, es un indicador, ¿no? Correcto. Es un indicador de la limpieza de la superficie. Eso es. A nadie se le ocurrirá poner ATP como un peligro, ¿no? De la PPCC. Que tú puedas poner unos límites que no sean límites críticos y decir, oye, pues cuando pase esto ya miro más a fondo lo que voy a mirar, pero que al final no confundamos como confundimos, ¿no? A veces estos conceptos. Y yo puedo establecer mis propios límites, también, para coliformes, para lo que quiera. Que son, a veces hablamos de límites operativos, ¿no? Correcto. Límites críticos, límites operativos para no tener que actuar, pues ya de una manera que cuando no hay ya vuelta atrás, ¿no? Entonces, por lo menos ver esas tendencias. Antonia María dice que ha utilizado las dos tipos de matrices y le convence más la cuantitativa. Más adecuada, ¿no? Como has dicho. Aquí, Moraima, totalmente de acuerdo. Rodrigo, ¿se podrían emplear sistemas de microbiología predictiva como con base, como herramienta complementaria? Ahí abrimos una caja de Pandora, ¿no? Ahí abrimos otra caja de Pandora que es las herramientas de microbiología predictiva. Claro, efectivamente. De hecho, fijaros, bueno, tengo un slide por ahí que tengo listadas todas las herramientas gratuitas, que hay muchas, que nos pueden ayudar a validar, por ejemplo, vida útil, que es el tema de Combase, ¿verdad? Combase es una herramienta de microbiología predictiva que lo que te permite ver es si con tus características del alimento el patógeno va a crecer o no, ¿verdad? Y de hecho ahora han sacado una versión actualizada, el Combase Premium, que tiene incluso muchos más modelos en alimento real. Porque una de las grandes deficiencias del Combase es que muchas veces es en agua de pectona. Entonces, agua de pectona no es una leche, no es un jamón york, ¿verdad? Es un agua de pectona que es una solución modelo de laboratorio. ¿Qué es lo que han hecho ellos? Ellos lo que han hecho es esterilizar esa agua de pectona, inocular el patógeno solo, con todos los medios nutrientes y ahí ver las curvas de crecimiento. Obviamente, eso no es la realidad de tu alimento. Tu alimento tiene proteína, grasa, flora acompañante. Entonces, muchas veces el Combase tradicional que digo yo en agua de pectona hay que tomarlo un poco con pinzas, ¿verdad? Porque a veces te muestra un montón de crecimiento y la gente se asusta, las empresas, wow, ¿eso quiere decir que va a crecer en mi alimento? No tiene por qué. Eso es agua de pectona, ¿sí? Entonces, pero con la versión premium ahora sí que tiene muchos más modelos en donde en pollo, en carne, en leche, eso sí es un alimento real. Eso sí está mucho más cercano a la realidad de tu alimento. Y ahí sí puedes ver mucho más con detalles si tu patógeno va a crecer o no en la vida útil. Y son gratuitos. O sea, hay un montón de herramientas gratuitas que se pueden utilizar. Y el Combase es una de ellas. Y es muy útil, sí. Y además os adelanto que el día 27 tenemos a Antonio Valero, de la Universidad de Córdoba, que nos va a hablar un poco también de microbiología predictiva. Así que a mí me parece interesantísimo. Yo estuve hace 4 años, descubrí todas estas herramientas. Hace 4 años, llevo 15 años trabajando en esto.
y de verdad que es un mundo que facilita, ¿no? Que cuando trabajas en estas cosas, ese tipo de herramientas que conocéis mucho, ¿no? En la universidad y que trabajáis en la empresa, no creas que se conoce tanto, ¿eh? Cuando además que se pregunta y estas cosas, yo creo que al final esa interacción empresa-universidad que decíamos al principio, pues iba a ser muy positiva. Sí. Tenemos a Antonia que nos dice, ¿y si tenemos un contaminante físico? He trabajado con bebidas alcohólicas y con frutos secos y en los dos casos hay peligros físicos importantes, trozos de vidrio, cáscaras, que pueden formar parte del producto final. En el caso de peligro físico, fíjate que para mí es presencia-ausencia. ¿Está o no está, no? Más que algo numérico de si tiene más riesgo, ¿podrías hacer algún tipo de matriz por riesgo de ver cuál es si hay un peligro físico que sea más probable que ocurra? Pero realmente el peligro físico es más si está o no está, ¿no? Es decir, un trozo de metal, un trozo de vidrio, un trozo de plástico, automáticamente lo que tienes que hacer es retirar el producto, ¿no? Porque ese producto no lo puedes sacar al mercado, ¿no? Pero sí lo único que se me ocurre es utilizar una matriz de riesgo que te indique cuál es la probabilidad de que un peligro físico se dé más que otro, ¿no? Y si entonces aplicarle más controles a uno respecto a otro, ¿no? Es lo único que se me ocurre con un peligro físico, es decir, utilizando una matriz de riesgo. Evaluar si uno tiene más probabilidad de que ocurra que otro. Porque la mayoría de peligros de tipo de metales, ¿no? Los utilizamos detector de metales. Todas las empresas tienen detector de metales. Y con eso te evitas que al final llegue al producto final, ¿no? Pero plásticos, vidrio, todo ese tipo de cosas, realmente, pues eso es una buena inspección de las materias primas, filtros, ¿no? Que ayudan, obviamente, si es un producto líquido. Y quizás una matriz de riesgo donde te enfoque en los que sean más probables de que se den, quizás tendría sentido. Por aquí nos dice Fernando del Pino, esto último no sé qué tiene mucho que ver con food fraud, otra parte de la matriz importante, ¿no? Aquí se puede sumar también la parte de fraude, ¿no? De hecho, hay una matriz por ahí que no puse, pero sí, evidentemente hay matrices para fraude. Es decir, cuál es la probabilidad de que alguien adultere la materia prima por una ganancia económica, cuál es el histórico que ha habido de adulteración en ese tipo de materia prima o en ese tipo de ingrediente, y te haces tu propia matriz. Y ahí seleccionas los ingredientes que tengan más probabilidad de que alguien haga fraude con ellos. Evidentemente con el mismo enfoque. Con el mismo enfoque. Aquí tenemos a Carlos, que te estuvo en un directo, que trabaja con residencias y nos estuvo contando la situación real de residencias. Es verdad que a veces hacemos cosas muy teóricas y nos contaba la realidad de que hay allí, porque nos hablaba de que una fuente de contaminación es el propio usuario en las residencias. Cosas para tener en cuenta en los ABPC, ¿no? Que en otros sitios, en una industria, eso no se piensa, pues el trabajador. Pues nos dice Carlos que aún así sigue habiendo muchas warning letters en la web de la FDA. Hombre, es que en Estados Unidos hay muchas intoxicaciones de todas maneras, ¿no, Fernando? No sé si hay más o es que se saben más. Puede ser que sea, yo creo que el dato que tengo es 1 de cada 5 personas al año se intoxica o tiene una tosinfección, una infección, 1 de cada 5. Estamos hablando de 60 millones de personas o por ahí. Yo creo, he llegado a leer, ¿no? Algo así. Sí, 1 de cada 5, correcto. Es que aquí, hombre, aquí yo creo que es demasiado bajo. Aquí se habla de 40.000 personas en Europa, en una población de 500 millones. Es decir, yo creo que No puede ser, es más, mucho más. Pues aquí los datos, yo que estuve manejando hace un par de años, pues eran de decenas de miles. Digo, que no llegan, que no se comuniquen, pero... De hecho, si ves las tasas de carga de enfermedad, número de casos de listeria por 100.000 habitantes, la de Europa es 4 o 5 veces más que la de Estados Unidos. ¿De listeria aquí en Europa? La listeria monocitógenes es 4 o 5 veces más. La diferencia es, acuérdate que en Estados Unidos es tolerancia cero, ¿no? Una UPC de listeria, recall, ¿verdad? Retiro de producto del mercado. Vale. En Europa es hasta 100 en productos que no permitan crecimiento, ¿no? Entonces, los americanos que digo yo aquí le echan la culpa a eso, de que como ellos son mucho más estrictos, obviamente la industria no está nada contenta con eso, porque imagínate para el tema de food waste, ¿no? De desperdicio de alimentos, lo que supone que encuentres una UFC de listeria monocitógenes te hace retirar todo el producto del mercado, independientemente que crezca o no crezca, ¿no? Entonces, imagínate eso lo que significa, ¿no? Retirar toda esa cantidad de producto del mercado. Sí, pero sí, ellos, por otro lado, lo compensan diciendo, fíjate, el bajo número de casos de listeria monocitógenes que tenemos en Estados Unidos, ¿no? Sí, se ven retiradas muy grandes, ¿no? El tema de listeria y cada poco se ven, claro, sí, por lo que tú comentas. Aquí, a ver, alguna más. Ha habido bastante interés, ¿eh? Según la ley FSMA, es necesario tener en cuenta también los peligros razonablemente previsibles. ¿Cómo podría analizarse la probabilidad de algo así en la que la probabilidad es extremadamente baja? Nos pregunta Adrián.
Sí, lo que te pide FISMA, de hecho, también tenía hay unas diapositivas de FISMA, pero si quieres para otro día lo comentamos en Continuamos. detalle, sí, lo de FISMA. Te dice, sí, lo que sea razonable, ¿qué significa razonablemente? O que has tenido ya un caso, tú antes, es decir, has visto que te ha dado un positivo, ¿verdad? Por presencia de ese patógeno, que alguien lo ha encontrado en tu alimento, ya sea en un estudio de investigación o que lo ha encontrado en la FDA o que alguien lo ha encontrado, eso ya para ti es razonablemente probable. Si tú nunca lo has encontrado, si nadie lo ha encontrado y no es un peligro que se dé en el alimento, ahí decides tú como empresa, haciendo probabilidad y severidad, perfectamente. Ahí puedes utilizar perfectamente esa matriz de probabilidad y severidad y ver que realmente te da bajo. Y al darte un riesgo bajo, tú decides no incluirlo en tu plan de inocuidad, ¿verdad? Pero la frase esta de razonablemente probable es o que alguien lo haya encontrado o que se dé de forma natural en tu alimento o en tu materia prima, ¿no? Entonces, obviamente, lo tienes que incluir. Pero si no, con tu matriz de probabilidad y severidad, puedes estimarlo igual y ver si lo quieres incluir o no. Sí, sí, sí. No, tenemos que reforzar un poquito más. Yo viendo todo lo que recoge, ¿no? Del tema de la ley FSMA, lo que hace es fundamentar mucho más las decisiones, el por qué, fundamento científico, papel de la universidad, ¿no? Estudios científicos, es decir, Total. basarnos en todo eso, no a veces en una intuición, ¿no? Que dices, oye, pongo en 1 en 3, en verde o en rojo, en amarillo, ¿no? Entonces, al final... ¿Sabes, Andrés, un énfasis que hace muy importante, que no sé si a nivel de España o Unión Europea está tan claro, el tema de cómo valido mis puntos críticos de control? El estudio de validación tiene que ser un estudio científico. Y eso, porque al final, claro, la FDA dice, sí, tú me dices que tu producto es seguro, demuéstralo, ¿no? ¿Cómo lo demuestro? Demostrándote que mis puntos críticos de control son capaces de controlar el patógeno, no los coliformes fecales, que es el indicador, que son capaces de controlar Salmonella o Escherichia coli o Listeria monocytogenes. ¿Y cómo hago eso? Con publicaciones, con estudios científicos. O lo saco de bibliografía, o si es un producto muy regional o muy local que no hay estudios, no me toca más remedio que contratar con una universidad y que hagan el estudio en un laboratorio. O lo hago con un surrogado, con un patógeno, con un microorganismo que no es patógeno, que se comporta igual, ¿verdad? Como Listeria inocua se comporta igual a monocitógenes. O no me toca más remedio que inocular el patógeno en el alimento en un laboratorio, en una universidad y hacer yo mi propio estudio de validación. El énfasis es súper grande ahora en eso, en ese estudio de validación, porque al final es el esqueleto de tu plan de inocuidad, ¿no? ¿Cómo demuestras que tu producto es seguro? Bueno, que tú tienes los puntos críticos de control que tú puedes asegurar que pueden controlar el patógeno. ¿Cómo lo aseguras? Con un estudio científico. Aquí nos faltan, solamente para la vida útil, me gustaría a mí ver cuántos estudios de vida útil hay en las empresas pequeñas y medianas. Es decir, date cuenta, todavía nos falta eso. Es decir, estudios de vida útil, imagínate para la variación de los PCCs. Hombre, que si en todas las que haya un técnico que tenga tiempo, que también, como estamos muchos de los técnicos, pues al final faltan muchas cosas de estas, fundamentos, validaciones, supervisiones, mucho, ¿no? Yo creo que aquí hay una gran apuesta tienen que hacer los gerentes y la dirección de la empresa. Y ahí es perfecto la universidad-empresa. Ahí es una relación. Vamos a ir propiciando un poco esa colaboración empresa-universidad. Bueno, vamos a seguir con la última pregunta ya. Ha habido mucho interés, es normal, es un tema, yo creo, que muchos de los que están ahí al otro lado manejan en su día a día, son consultores o responsables de calidad en empresas. Hemos visto en proveedores, hemos visto en procesos, y ya para acabar, podemos aplicarlo también esta evaluación de riesgos en más sitios, ¿no? En la empresa. Sí, vamos a ver el último ejemplo que tengo, que es en superficies para el tema de... ¿Vosotros decís monitoreo ambiental en España? Sí, sí. Monitoreo ambiental. Sí. Ok. Es que a veces, perdón, a veces como estoy más en Latinoamérica que en España, ya no sé qué español utilizo, ¿sí? Ahí. ¿La zonificación también la manejáis vosotros en España? ¿La zona 1, 2, 3 y 4? No, no me suena. A ver los que están ahí al otro lado si lo utilizan, yo no lo... Esto tiene lo mismo, mucho énfasis con la regla FISMA, ¿verdad? Y lo que te dicen es específico para principalmente productos listos para consumo, y lo que te dicen es que después del PCC, después del tratamiento de cocción, tú tienes que zonificar tus superficies y dividirlas en la 1, que es la superficie directa en contacto con el alimento, la 2, que es adyacente a la 1, imaginemos una banda, ¿verdad? El producto va por la banda, bueno, pues los laterales de la banda, eso sería la zona 2, ¿no? La zona 3 serían los sumideros, todo el tema de donde se recoge el agua, ¿verdad? Eso sería la zona 3, que está dentro de la sala de proceso,
pero no es ni la zona 1 ni la zona 2, suelos, ¿verdad? Paredes. Y la zona 4 sería ya afuera de la sala de proceso, ¿verdad? Puertas, vestuarios, así, ¿no? Entonces, lo que te dice es que debes tonificar y debes hacer un monitoreo de listeria. Porque obviamente lo que vio la FDA es que el principal riesgo de listeria es desde el tratamiento de cocción o desde tu último PCC hasta el envasado. Ahí es donde vas a tener el gran riesgo con listeria monocitógenes, ¿no? Entonces, lo que te dice es, ok, lo que debes hacer es empezar a muestrear esas zonas y obviamente muestrear más las zonas de alto riesgo. ¿Por qué? Por presencia de listeria monocitógenes, ¿no? Una cosa importante, y simplemente para hacer ese inciso, ¿no? La FDA hace mucho énfasis en que tú debes encontrar en tu planta listeria ambiental. Y eso es un cambio de chip completamente para la empresa. La empresa le tiene miedo a listeria, se llame como se llame. Y claramente aquí en Estados Unidos se están diciendo, a ver, listeria ambiental no es patógena, no tiene por qué ser patógeno. Y todo el mundo la tiene. Es decir, es ubicua. Está en tu planta, ¿sí? Debes encontrar dónde está listeria ambiental. ¿Por qué? Porque si encuentras dónde está listeria ambiental, vas a encontrar el nicho posiblemente donde esté listeria monocitógenes. ¿De acuerdo? Y lo que también debes hacer es alejar listeria ambiental de las zonas 1 y 2, para evitar que listeria ambiental entre en contacto con el alimento y pueda haber problema de listeria monocitógenes, ¿verdad? Entonces, simplemente, fijaros que es súper sencillo, ¿no? Lo que hemos visto. Puedo armarme otra matriz de riesgo donde, por un lado, tenga la probabilidad de presencia de listeria ambiental en la superficie y en el otro eje puedo poner dificultad de limpieza. Cuando yo combino probabilidad de presencia con dificultad de limpieza, ahí voy a encontrar las superficies de alto riesgo donde tengo que muestrear, ¿verdad? Por listeria ambiental y quizás hacer una limpieza más drástica. Sabemos que listeria monocitógenes forma biopelículas, ¿verdad? Entonces, la erosión, uso de cepillos, uso de rotación de desinfectantes o desinfectantes un poquito más drásticos en esas zonas para evitar que se produzca la biopelícula y que, obviamente, listeria monocitógenes me pueda llegar a la zona 1 o la zona 2, ¿verdad? Entonces, fijaros que de una forma sencilla, manejando también los dos ejes con esta matriz de riesgo numérico, obviamente puedo identificar las superficies de alto riesgo, ¿no? Y finalmente voy a poner un paper muy bueno. Yo creo que es uno de los grandes gurús de listeria monocitógenes aquí en Estados Unidos, es de la Universidad de Cornell, se llama Martin Whitman. Ellos hicieron en un paper, si quieres luego, Andrés, te lo puedo compartir este paper, donde hicieron una evaluación de riesgo de todas las superficies que puedes encontrar en una industria de alimentos. Y la clasificaron por riesgo, de la más riesgo a la que menos riesgo tiene por presencia de listeria, ¿sí? Entonces, fíjate qué curioso. Yo puedo utilizar este paper con esta tabla. Fíjate que al final, no sé si lo veis bien, pero al final aparece un ranking, ¿verdad? Que llega hasta 4. No sé si lo veis. No, sí, se ve. Yo sí lo veo porque tengo pantalla grande. Se ve 4, 93, pero se ve muy finito. En los móviles no se verá. Bueno, entonces en la última columna veis un puntaje de riesgo, ¿verdad? Obviamente el 4 es el que más riesgo tiene, ¿verdad? Y tenemos desagües, cortadoras, tablas de cortar, picadoras, cintas transportadoras. Si yo utilizo ese puntaje de riesgo de este paper y lo combino con la dificultad de limpieza del equipo, que eso lo determino yo en mi empresa, ¿de acuerdo? Ahí puedo establecerme, identificar las superficies de alto riesgo donde voy a tener que mostrar por listeria y voy a tener que controlar más listeria monocitógenes con esa limpieza un poco más drástica, ¿no? Entonces, nada, otro ejemplo más de cómo utilizando estas matrices de riesgo cuantitativas puedo identificar las superficies de alto riesgo por listeria monocitógenes, ¿no? Pues has dado muchas ideas. Por aquí dice Fernando que este monitoreo ambiental aquí no está tan desarrollado en España. Yo creo que has dado entre lo cuantitativo, las ideas que has dado, la parte de proveedores y esto, daros cuenta en un rato que hemos estado, ¿no? Alguien como Fernando, con ese conocimiento científico, lo que puede llegar a aportar a todos nosotros, ¿no? Gente que trabajamos con empresas. En este rato, imaginar si esa interacción es continua, ¿no? Para lo que decíamos antes, ¿no? Empresa, universidad. Así que todos los que estáis al otro lado, yo os animo a que propiciéis, ¿no? En vuestras empresas ese contacto con la universidad, ¿no? Que antes o después hay que empezarlo, ¿no? Así que... Otra cosa interesante es lo que es, Andrés, yo creo que una labor que tenemos como científicos o como en la universidad es dar comidito, que digo yo, esa información de un paper. La gente de la empresa vais a 1000 por hora, no tenéis tiempo de sentaros y muchas veces el paper es denso, mucho lenguaje técnico, ¿verdad? Pero que alguien venga y te diga, mira, está este paper, coge esta tabla, cógete los puntajes estos, clasifica tu superficie de alto riesgo con tu... ¿Sí? Es decir, te estoy dando con un paper una herramienta, ¿no?
Fenomenal. Que no vas a tener tiempo de leerte el paper. O sea, es así. Muchas veces está en inglés. A veces el inglés se nos da mejor, se nos da peor, ¿no? Pero el que alguien te diga, mira, cógete esta tabla, cógete este puntaje, con este puntaje vas a establecer la superficie de alto riesgo, ¿sí? Entonces, es darte el paper comidito, ¿no? Que digo yo, ¿no? Y para mí eso es una labor importante que tenemos desde la universidad también. No solo publicar papers, no solo publicar, sino dar a conocer la información que ya existe. Hay muchas cosas que ya existen. Lo mismo que las herramientas, ¿verdad? Darte a conocer las herramientas también, para que la industria las utilice. Ahora, los que estáis al otro lado, decirme ahora, cuando ha hablado de cuantificación de todos los elementos que están en un paper del año 2018 de visto tal, habéis abierto los ojos y decir, a ver si comparte ese documento, pues a mí me parece útil, pero muy, muy útil. Es decir, eso ahora seguro que muchos de los que están al otro lado no han hecho esa evaluación de esas zonas, nunca han oído hablar de zona 1, 2, 3 y 4 y es una gran idea. Decir, oye, no se hace, yo lo voy a aplicar en mi protocolo de calidad, lo voy a aplicar en mi empresa y voy a dedicar ese rato para tomar decisiones que a lo mejor incluso puedo reducir costes ahora mismo de mi empresa porque nos estamos pasando de analíticas, ¿no? Como hay gente que dice, yo analizo el 100% para tener el 100% de garantía, ¿no? Y si me sale un patógeno, no lo libero. Y si no sale, lo libero, ¿no? Imagínate qué estrés. Eso. Así que, mira, dicen por aquí que sí, que muy útil. Así que fenomenal. Bueno, tenemos 26 personas en el directo, ha generado mucho interés. Lo dejamos aquí, como dices tú, para una parte 2. Yo creo que esto es un tema, yo creo que es muy interesante, muy útil. Además, la perspectiva que nos das desde allí, desde Estados Unidos. Yo creo que es también lo bueno, enriquecedor estos directos, cuando compartimos un poco puntos de vista pues un poco diferentes, ¿no? Y nos enriquecemos todos. Aquí ha estado Billy Blanco, también de Nicaragua, nos estuvo contando cómo trabajan ellos. Él trabaja en una planta de cacahuete. Y entonces, claro, al final te dan otros puntos de vista y, oye, pues mira, eso lo puedo aplicar yo, ¿no? Y a ver cómo funciona. Entonces, muchas gracias, Fernando, por haber estado aquí. Yo te lo agradezco y además que te invitaré, seguro, que para otro directo. No, un placer. Lo que te decía al principio, Andrés, para mí es un orgullo y la verdad que buenísimo poder compartir con profesionales en España que se echa de menos. Se echa de menos la tierra y compartir y también yo aprender de vosotros, porque lo que te digo, hace 10 años que me fui y muchas veces no estoy al día de lo que también se está haciendo en España, que es una potencia agroalimentaria también. O sea, que también yo lo veo también como un aprendizaje por mi parte. Te vamos a enganchar en el foro este que vamos a crear el 18 de abril. Te vamos a enganchar porque esto está abierto a todos, así que te engancharé. Muy bien. Dejo ahí los contactos. Si queréis saber más, le tenéis en LinkedIn a Fernando, lo dejo ahí. Y luego también nos ha dejado el correo electrónico, por si queréis saber más. Tampoco le bombardeéis mucho. Que ya estoy viendo que mañana tienes 20 correos. Hombre, si es para invitarme a dar un curso en España, yo encantado, ¿eh? Pues tenemos que organizar algo. Pues podemos, entre todos, seguro que podemos organizar algo. Así que seguro que nos ibas a aportar mucho, ¿no? En una jornada, imaginar lo que nos ha aportado en este rato, pues imaginar 6 o 7 horas aquí, pues rematamos el ABPC de una manera fenomenal. Muy bien, estupendo. Bueno, yo encantado. Pues nada más, Fernando, un placer y gracias por haber estado aquí. Muy bien, un abrazo a todos. Y nada más, gracias por este rato, casi llegamos a la hora de directo. Gracias por este rato que hemos pasado, lo que hemos aprendido hoy con Fernando, de un aspecto tan útil, ¿no? Tan aplicado a la empresa, en este caso desde la universidad y la Universidad de Minnesota. Y os invito al próximo directo. Tenemos el jueves a Cristina Nerín, también de la Universidad de Zaragoza, dentro del ciclo de entrevistas de ponentes del Congreso de Nutrición de Zaragoza. Y hablaremos de envases, hablaremos de interacción alimento-envase. Lleva unos pocos años, ya nos contará Cristina, trabajando en este tema. Y sí que también ha trabajado mucho con empresa. También nos contará un poco cómo lo ha conseguido y los proyectos que ha llevado a cabo. Gracias a todos y hasta el próximo directo.